Buenas tardes a todos. Continuando con la tarea del curso de orientaciones metodológicas, en esta oportunidad voy a presentar el tema de farmacología clínica del tercer ciclo y vamos a avanzar lo que es histamina y fármacos antihistamínicos. Bien. Dentro de los objetivos del tema tenemos tres, que son describir las características y los efectos producidos por la histamina en el organismo, explicar el mecanismo de acción de la histamina y los fármacos antihistamínicos y conocer los usos terapéuticos de lo que son los fármacos antihistamínicos. En el contenido temático, lo que vamos a desarrollar durante esta clase es ver las características de la histamina, los receptores histamínicos, dónde se encuentran, los fármacos antihistamínicos y los usos clínicos que van a tener dichos fármacos. Dentro de la bibliografía, bueno, el texto básico de la materia es las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y Gilman, siendo la 13ª edición la última que se está llevando. En cuanto a la idea rectora, bueno, tenemos que la histamina endógena desempeña una función en lo que es la respuesta alérgica inmediata y además es un regulador importante de lo que es la secreción de ácido gástrico. En cuanto a los fármacos antihistamínicos, estos vienen a ser antagonistas competitivos de lo que son los receptores H1 que se usan de forma terapéutica en el tratamiento de lo que son alergias, urticaria, reacciones anafilácticas, náuseas, cinetosis e insomnio, siendo los antagonistas de los receptores H2 eficaces en reducir lo que es la secreción de ácido gástrico. En cuanto a la motivación, acá tenemos un caso clínico que una vez desarrollado el tema, los estudiantes van a ser capaces de poderlo interpretar nuevamente y resolver, ¿no? Y tenemos a una mujer de 22 años que lleva 2 semanas con rinorrea acuosa, estornudos, obstrucción y picor nasal, lagrimeo y picor ocular. No refiere antecedentes de fiebre y refiere que los síntomas que presentan no se presentan todos los días, sino que tienen una frecuencia entre 2 a 4 días a la semana, especialmente en primavera, pero también se presentan estos síntomas durante la época de otoño. Y estos síntomas van y vienen, pueden aparecer y luego se quitan, ¿no? Nunca he consultado con un médico hasta ahora porque habitualmente los síntomas no son molestos. Sin embargo, desde hace meses que ella siente que los síntomas son más intensos y que ya están afectando lo que es su trabajo, su calidad de sueño y su concentración. Entonces, esta es un caso clínico bastante frecuente en la consulta ambulatoria y la motivación es cómo el estudiante va a ser capaz de aliviar estos síntomas en la paciente. Bueno, ya entrando a lo que es el desarrollo del tema, tenemos que ver que la histamina es una amina vasoactiva que deriva del aminoácido llamado histidina. Viene a ser una molécula hidrófila que está compuesta por un anillo imidazólico, que lo tenemos por este lado, y una cadena de etilamino, ¿no? Y esta amina se encuentra almacenada principalmente en lo que son los mastocitos a nivel del tejido conjuntivo y en las células basófilas y eosinófilas de la sangre, ¿no? Eh, para que la histamina se libere al organismo, necesitamos de un desencadenante que viene a ser la presencia de un alergeno. Y bueno, definimos a un alergeno como la sustancia que puede provocar una reacción alérgica, ¿no? Que lo que va a hacer es unirse a lo que es la inmunoglobulina E, como tenemos acá en el dibujo, conformando el famoso complejo antígeno-anticuerpo, lo cual va a provocar la liberación de histamina en el mastocito, como podemos ver, ¿no? En el dibujo.
Acá tenemos igual otra representación gráfica de cómo se produce esta reacción tipo alérgica, ¿no es cierto? Con la presencia de un alergeno que viene a ser un antígeno, que es reconocido por el cuerpo, se une eh, al anticuerpo que viene a ser la inmunoglobulina E, y esto va a desencadenar la salida de histamina a través del mastocito. Entonces, la histamina viene a ser una amina o una hormona responsable de una gran variedad de respuestas fisiológicas y patológicas en los diferentes tejidos, entre los cuales destacan lo que son las reacciones alérgicas, las reacciones de inflamación, las reacciones de secreción gástrica y también de neurotransmisión central y periférica. Los mastocitos son por excelencia los sitios donde predomina el almacenamiento de histamina, y dichas células se encuentran en altas concentraciones a nivel de piel y mucosas, que es donde se presentan más que todo los síntomas de cuando se produce una secreción de histamina. En el organismo tenemos 4 tipos de receptores histamínicos. Dentro de estos se clasifican en receptores de histamina H1, receptores de histamina H2, receptores de histamina H3 y H4. Dentro de los receptores de histamina H1, estos se encuentran en lo que son las membranas de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, se encuentran a nivel de los bronquios, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del tejido de conducción del corazón y en algunas células secretoras de terminaciones de nervios sensitivos. Los receptores H2 se encuentran en lo que son las membranas de células parietales de la mucosa gástrica, en células musculares lisas de los vasos, en las células miocárdicas y en las células basófilas. Los receptores H3 se encuentran a nivel de las vías respiratorias, en tubo digestivo y también a nivel de sistema nervioso central. Y finalmente, los receptores H4, estos se disponen en lo que son las células hematopoyéticas, como los eosinófilos y mastocitos, a nivel de la médula ósea y aparato digestivo. Entonces, aquí tenemos un recuadro donde podemos ver lo que es la localización de los diferentes receptores de histamina y cuál es la función que van a tener cuando la histamina se une a estos receptores. En el caso de la unión de la histamina con los receptores H1, esto lo que va a causar es una vasodilatación. Como se encuentran a nivel de los bronquios, van a provocar una broncoconstricción, una disminución de la conducción del impulso cardíaco a través del nódulo auriculoventricular y una activación del músculo liso. Cuando la histamina se une a los receptores H2, lo que va a regular principalmente es la secreción de ácidos gástricos y favorece la entrada de calcio al interior de las células del miocardio para aumentar la fuerza de contracción. En el caso de la unión de la histamina con los receptores H3, lo que va a ocasionar es una inhibición de la liberación de noradrenalina, de acetilcolina, de norepinefrina y de serotonina. Y a nivel de la unión con los receptores H4, esta función fisiológica todavía es desconocida por el momento, aunque se sugiere que podría ocasionar el reclutamiento de células generadoras de sangre, como lo son los eosinófilos, ¿no? Entonces, estas 4 acciones suceden, o cuando la histamina se une a sus diferentes receptores. Acá tenemos una tabla que igual nos habla de lo mismo, ¿no? Que se produce vasodilatación con la unión de la histamina a los receptores H1, lo que va a provocar hipotensión, aumento de la permeabilidad vascular y edema, que son los signos que podemos ver en los casos de anafilaxia o alergia. Si se une a los receptores H2, se producen efectos tipo inotrópico y cronotrópico positivo. En los H1 se va a producir broncoconstricción, en los H2 estímulo de la secreción gástrica,
En los H1 y H2 se va a aumentar la respuesta inmunológica e inflamatoria, ¿no? Y también a nivel del sistema nervioso central va a tener sus propias acciones. Bien, conociendo cómo funciona fisiológicamente lo que pasa cuando se une la histamina a sus diferentes receptores, entonces ahora vamos a entrar a lo que son los fármacos antihistamínicos y cómo es que estos actúan, ¿no? Dentro de los fármacos antihistamínicos los vamos a clasificar en antihistamínicos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Tenemos que los antihistamínicos de primera generación, estos van a derivar de lo que es una raíz química similar a lo que son los antagonistas de los receptores muscarínicos, que tienen acciones tranquilizantes, antipsicóticas o antihipertensivas, ¿no? Por eso es que muestran una escasa selectividad de su receptor y a menudo interaccionan con otros receptores de aminas biológicamente activas, ejerciendo efectos antimuscarínicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos o derivados del bloqueo de receptores adrenérgicos, ¿no? Su principal inconveniente de los antihistamínicos de primera generación es que estos son capaces de atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y por lo tanto pueden interferir en lo que es la transmisión nerviosa a nivel central, ¿no? Y esta es una característica propia de lo que son los antihistamínicos de primera generación. Por esto es que van a causar cuadros de somnolencia, de sedación, de sopor, de fatiga y también pueden reducir la concentración y la memoria en el paciente. Acá tenemos algunos ejemplos de los antihistamínicos de primera generación, de acuerdo a su clasificación y las características que estos pueden tener. Los que más se utilizan en la práctica son la difenidramina, el dimenhidrinato y la clorfeniramina, ¿no? Que los vamos a ir viendo más adelante uno por uno posteriormente. En el caso de los antihistamínicos de segunda generación, esto es de acuerdo a su clasificación, tienen una diferencia importante con lo que son los antihistamínicos de primera generación. Y es que estos presentan efectos sedantes mínimos a diferencia de sus antecesores, ya que tienen una limitada penetración a través de lo que es la barrera hematoencefálica y presentan una mayor selectividad sobre lo que son los receptores de histamina H1, careciendo así de efectos anticolinérgicos como los antihistamínicos de primera generación. Acá tenemos fármacos como la loratadina, la cetiricina, que son los más utilizados, que son antihistamínicos H1 mucho más selectivos y que van a tener un perfil de efectos adversos diferente a los antihistamínicos de primera generación y son más potentes que los anteriores. Tenemos finalmente, dentro de la clasificación de los antihistamínicos, a los antihistamínicos de tercera generación. Y acá tenemos fármacos como la desloratadina y la levocetiricina, que son los antihistamínicos H1 de mayor selectividad. Estos no atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica, no producen sedación y producen menos reacciones adversas e interacciones medicamentosas que los anteriores dos grupos que ya hemos revisado. En cuanto a su mecanismo de acción, el mecanismo de acción es el mismo para los antihistamínicos de primera, de segunda y de tercera generación y está bien explicado en lo que tenemos este cuadro, ¿no es cierto? Las moléculas de amarillo son las moléculas de histamina que hemos visto también más adelante, que se van a unir a los receptores de histamina, por ejemplo, en este caso, a los receptores H1 que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos y que va a producir la histamina vasodilatación a este nivel.
¿Cómo es que funciona el antihistamínico? El antihistamínico es un antagonista de los receptores de histamina, ¿no? Al ser un antagonista significa que va a competir por los sitios de acción de la histamina, uniéndose a los receptores H1, en este caso a nivel del vaso sanguíneo, provocando todo lo contrario que hace la histamina a este nivel, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción de los antihistamínicos ese es un antagonista de los receptores de histamina. En cuanto a su farmacodinamia de los antihistamínicos, acá tenemos un cuadro que los resume bien. ¿Cuáles van a ser sus acciones a nivel del músculo liso, a nivel de la permeabilidad capilar? Los antihistamínicos de primera generación, el efecto anticolinérgico que van a tener, la hipersensibilidad a nivel de las glándulas exócrinas y a nivel del sistema nervioso central, que ya lo hemos visto también más adelante. En cuanto a su farmacocinética, acá tenemos una tabla donde nos muestra la dosis de cada antihistamínico, su vida media, es decir, cuánto va a durar la vida del fármaco a nivel de la circulación sanguínea, y también la vía de administración en la cual se tiene que administrar cada fármaco. Bueno, y ahora vamos a conocer dentro de los antihistamínicos los más utilizados. Vamos a empezar con lo que es el dimenhidrinato, que es un anticinetóxico bastante comercializado en nuestro país, especialmente cuando uno va a viajar en flota, es lo primero que inclusive hasta las vendedoras de dulces nos están ofreciendo, ¿no es cierto? Este es un antihistamínico de primera generación que tiene acciones antihistamínicas, anticolinérgicas y antivertiginosas, ¿no? Es por eso que sirve para tratar los cuadros de cinetosis, ¿no? En cuanto a sus acciones farmacológicas, produce efectos depresores a nivel del sistema nervioso central, inhibe la estimulación vestibular y del laberinto que se produce en los viajes y también en el vértigo, de ahí su efecto anticolinérgico, y es un fármaco que se puede administrar tanto por vía oral como por vía parenteral, ¿no? Se metaboliza en el hígado y tiene una vida media que dura entre 1 a 4 horas y se excreta por vía renal. En cuanto a sus acciones terapéuticas, bueno, este fármaco puede prevenir lo que son las náuseas, vómitos y mareos causados por los viajes. Y en cuanto a sus efectos adversos, como es un antihistamínico de primera generación, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y sus efectos adversos están relacionados con sus efectos a nivel del sistema nervioso central, que puede llegar a provocar convulsiones, coma o depresión respiratoria, ¿no? Y dentro de sus contraindicaciones, es un fármaco que está contraindicado en el embarazo, perteneciente a la categoría C. Lo van a encontrar con su nombre comercial como Gravol, que viene en presentaciones de comprimidos de 50 miligramos. En el caso de la clorfeniramina, que es otro fármaco bastante comercializado y utilizado en nuestro medio, su mecanismo de acción es que va a bloquear va a bloquear lo que son los receptores de histamina, especialmente los receptores H1. También es un antihistamínico de primera generación, por lo tanto va a tener efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, tiene un leve efecto anticolinérgico y también lo podemos encontrar para su uso tanto por vía oral y parenteral. Se metaboliza a nivel hepático, tiene una vida media que dura entre 2 a 6 horas y la excreción es renal, ¿no? Y aquí un dato importante de la clorfeniramina que es utilizada junto con el paracetamol para conformar lo que son los antigripales que utilizamos especialmente en lo que son épocas de invierno donde hay bastante resfrío, ¿no? Es por eso que tenemos antigripales de día y de noche. La clorfeniramina, por sus efectos sedantes en el sistema nervioso central, se usa para hacer los antigripales de noche. En cuanto a sus aplicaciones terapéuticas,
podemos utilizarla en cuadros de rinitis, en cuadros de alergia, de urticaria y de shock anafiláctico por vía endovenosa, ¿no? En cuadros de shock anafiláctico. Y en su toxicidad puede causar somnolencia, náuseas, disconfort epigástrico, diarrea, anemia, trombocitopenia y taquicardia en el paciente. Vamos a ver lo que son los antihistamínicos de segunda generación ahora y tenemos a dos que son bastante comerciales, como es la loratadina. Este fármaco es un bloqueante selectivo de los receptores H1. Al ser de segunda generación, carece de efectos depresores sobre el sistema nervioso central, es decir, que no va a causar somnolencia y solamente lo encontramos disponible para su comercialización por vía oral. Se metaboliza en el hígado a través del sistema enzimático del citocromo P450 y tiene una vida media que dura entre 1 a 2 horas. Se excreta por vía renal y también por las heces. Dentro de sus aplicaciones terapéuticas, se puede utilizar en cuadros de rinitis alérgica y de urticaria, ¿no? Y los efectos adversos o su toxicidad va a ser mareos, cefalea y puede producir taquicardia sinusal. Lo tenemos en dos presentaciones por vía oral, en lo que son comprimidos que vienen de 10 miligramos y su presentación en jarabe que viene de 5 miligramos en 5 ml. Su hermano, por así decirlo, también antihistamínico de segunda generación, tenemos a la cetiricina. Este es un metabolito activo de la hidroxina que no penetra en forma importante el sistema nervioso central, que también lo que va a producir es una inhibición selectiva de los receptores periféricos de histamina 1, inhibe la migración tisular de células inflamatorias y eosinófilas en ciertas urticarias, ¿no? Y la encontramos para su uso por vía oral igual en comprimidos de 10 miligramos. Se metaboliza a nivel hepático, tiene una vida media que dura horas, se excreta por el riñón y también a través de las heces y se puede utilizar en cuadros de rinitis alérgica, urticaria y conjuntivitis alérgica. Dentro de su toxicidad puede producir cierto grado de somnolencia, aunque es poco común. Y finalmente, dentro de los antihistamínicos, vamos a ver a los de tercera generación. En este caso tenemos a la desloratadina, que este es un fármaco antihistamínico que no produce sedación y es de acción prolongada, siendo un metabolito activo de lo que es la loratadina. Su mecanismo de acción va a ser el de inhibir los receptores periféricos de la histamina 1, no penetra el sistema nervioso central e inhibe lo que es la liberación de citoquinas proinflamatorias de los mastocitos o basófilos, ¿no? Viene para su uso por vía oral, lo tenemos también en comprimidos y en jarabe, ¿no? En comprimidos de 5 miligramos y en jarabe de 5 miligramos en 5 ml. Su vida media es de 27 horas, es por eso que es de larga duración, se metaboliza a nivel del hígado, se excreta por vía renal y a través de las heces y se utiliza en cuadros de como urticaria y rinitis alérgica. Puede ocasionar mareos, cefalea y taquicardia sinusal. Tenemos otro antihistamínico de tercera generación, que es la fexofenadina. Este también es un antagonista de los receptores H1 de potencia similar a los anteriores. Tiene buena biodisponibilidad oral y sus efectos comienzan a aparecer después de 1 hora de haberlo ingerido al fármaco, alcanzando su máximo efecto a las 3 horas y dura aproximadamente 12 horas. Dentro de sus acciones farmacológicas, produce una inhibición selectiva de los receptores periféricos H1, es bien tolerado, tiene baja toxicidad y no tiene efectos a nivel cardiovascular. Entonces, ya terminando el tema,
Los antihistamínicos los podemos utilizar en diferentes cuadros de tipo alergia. Es por eso que sus usos clínicos se van a limitar a lo que es el tratamiento de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, prurito ocasionado por una dermatitis, por picadura de insectos, en los casos de urticaria y en algunos casos en el tratamiento de lo que son las náuseas y los vómitos. Y en el shock anafiláctico, en este caso vamos a utilizar aquellos antihistamínicos que vienen en su presentación endovenosa, ¿no? Entonces, ya concluyendo el tema, tenemos que la histamina se libera de los gránulos de depósito de los mastocitos como resultado de una interacción del antígeno con los anticuerpos IgE, y esto va a suceder a nivel de la superficie de la célula cebada y desempeña una función central en lo que es la hipersensibilidad inmediata y en lo que son las respuestas alérgicas. Todos los antagonistas de los receptores histamínicos H1 disponibles lo que van a hacer es reducir la actividad constitutiva de los receptores y compiten con la unión de la histamina al receptor. Tanto las acciones farmacológicas como las aplicaciones terapéuticas de los antagonistas pueden ser pronosticadas a partir del conocimiento de la posición y del modo de la señalización de los receptores de la histamina. En cuanto a la tarea o al trabajo independiente que va a quedar en los alumnos, es nuevamente leer y analizar el caso clínico inicial y responder a la pregunta planteada, justificando su respuesta en base a lo que se ha avanzado en este tema y en base a la revisión del capítulo correspondiente de su libro de base, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.